¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar, tal y como les prometimos la semana pasada, con una mujer que sabe mucho de la vida, quizá por todo lo que ha recorrido, yo no sé si todo el mundo le queda algún rincón, porque tiene tras de sí un recorrido impresionante. Así también lo ha intentado reflejar en sus artículos de forma semanal y en todos los libros que ahora mismo forman parte de numerosas bibliotecas, porque ha dado de sí mucho para los pequeños de la casa y también para los más mayores. Carmen Posadas, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros esta noche aquí en el Hotel Iruña Park. Al contrario, encantada de estar aquí. Tiene mucho recorrido, ¿verdad? ¿Le queda algún rincón del mundo? Eso suena como un coche, mucho recorrido. Sí, bueno, yo soy uruguaya, nací ahí. Después mis padres vinieron a España en el año 65, estaba destinado como un diplomático en Madrid, y después he vivido en Buenos Aires, en Moscú, donde me casé, he vivido mucho tiempo en Londres, y ahora de la segunda vuelta llevo como 18 años en España. ¿Y todavía conserva el acento? Poquito. Un poquito, sí. Poquito. Bueno, Carmen Posadas estuvo hace unos días en Pamplona con un compromiso personal con la literatura que era precisamente el asunto principal de su intervención en el ciclo Diálogos de Medianoche, organizado por Caja Navarra y por Diario de Navarra. ¿Es difícil alcanzar ese compromiso realmente? ¿Eso lo da el tiempo o lo da el hecho de plantarse en un momento dado y decir, bueno, vamos a luchar también por algo que yo no sé si las nuevas generaciones están dejando un poco al lado? En concreto de la literatura, sí. Estamos hablando. Bueno, sí, siempre estábamos pensando a ver cuándo se va a acabar la literatura, porque los medios audiovisuales, ahora con Internet, la oferta de ocio es tan grande que da la sensación de que los jóvenes no leen. Yo de todas maneras soy bastante optimista. Yo pienso que Internet y todo lo demás servirá como forma de consulta, pero no me imagino a nadie leyendo a Ana Karenina en pantalla, ¿no? Sobre todo que se van a quedar los ojos como dos huevos. Con lo cual es complicado también. En un momento dado, ¿es un compromiso lo que hacen ustedes los escritores hoy en día o se lo ha ido dando también la vida misma, su trayectoria profesional, ese compromiso? Bueno, yo que me enfoco en la literatura como no tanto como un compromiso, sino como eso que podemos decir un espejo a lo largo del camino, ¿no? Decía Stendhal que la literatura tiene que ser como un espejo a lo largo del camino que refleja la sociedad, o sea, que nosotros somos testigos de nuestro tiempo, a pesar de que escriba novela histórica o que escriba novela de ciencia ficción, de todas maneras uno siempre está hablando de su tiempo, y en ese sentido sí tengo un compromiso con la literatura, ¿no? De contar qué es lo que me rodea. En el 98 ganó el premio Planeta con la novela Pequeñas Infamias, que ha llegado a ser traducido a 16 idiomas, por lo 21. menos, ¿no? 21 sí. Ya, casi nada, en más de 40 países, que habrán sido algunos más. De esta novela hemos leído, por ejemplo, que esto parece que siempre cuando salimos fuera de España como que todavía uno tiene más poso, parece que con las críticas que se puedan hacer aquí en España no nos vale, nos vamos hasta un New York Times que llegó a comentar que era una delicia, que se derrite en la boca sostenida sobre una ácida y sorprendentemente trama de misterio. Cuando un autor, usted autora de este libro, lee una crítica así, ¿se le derrite también la boca? Se me derrite la boca, y además me sirve de terapia, porque cuando me llegó esta crítica del New York Times, yo tengo un corcho en mi cuarto, y entonces pongo las cosas que tengo que hacer durante el día, que siempre son cosas muy aburridas, ¿no? Tengo que ir al dentista, tengo que comprar no sé qué cosa. Entonces colgué durante una semana esta crítica del New York Times en mi corcho, y cada vez que me daba un poco la depre, yo miraba mi crítica del New York Times y decía, bueno, ya me siento un poco mejor. En otro de sus libros también que ha dado mucho que hablar, En Juego de Niños, ¿le fue fácil llegar hasta el final de ese libro? ¿Fue fácil encontrar usted misma al asesino de la historia? Bueno, es un libro que me ha costado mucho por distintas razones. Primero porque la protagonista se parece bastante a mí. ¿Ah, sí? Sí, y entonces escribir es muy impúdico, es como hacer striptease, es algo terrible, ¿no? Y yo con mis libros anteriores siempre había conseguido hacer este striptease, pero escondida detrás de algunas ramas. Quiere decir que me escondía detrás de personajes que no se parecían nada a mí, ni en las circunstancias, ni en edad, ni nada de eso. Pero esta vez dije, bueno, Carmencita, ya toca ser un personaje que seas como tú, que realmente la literatura es
poner toda la carne en el asador, y entonces esta protagonista se parece mucho a mí. Otra cosa que me costó es que el libro rozaba lo políticamente incorrecto todo el tiempo, porque habla de niños malos. Y ahora hay una visión un poco Walt Disney de la infancia, y pensamos que los niños, por el simple hecho de ser niños, son unos entes encantadores y angelicales, cuando no hay nada más que recordar la propia infancia para saber que los niños pueden ser muy crueles y muy malos. Con lo cual no les fue muy difícil llegar a aunar todas las claves que iba dejando a lo largo de todo de todos los capítulos. Yo estaba preocupada por esto, porque sí, bueno, a ver cómo van a entender el que yo haga un libro sobre niños, claro, sobre la maldad, sobre la maldad en estado puro que es. Contra, ¿no? Pero es muy curioso, porque mientras yo estaba escribiendo el libro empezaron a pasar muchas cosas en España. Por ejemplo, el problema de acoso escolar. Luego hubo aquel caso tremendo de 2 niños que quemaron vivas a una mendiga en un cajero, ¿no? Y de repente ese mundo idílico de los niños parece que ya no era tan idílico, ¿no? Pero a mí me interesaba mucho el personaje, porque el niño es un ser en estado puro, ¿no? Con todo lo bueno y con todo lo malo. Así que literariamente me parece interesante. ¿Vería alguna de sus obras en la gran pantalla? Bueno, de hecho ahora acaban de rodar La Bella Otero, que han hecho una película que me imagino que se va a estrenar en Navidad o una cosa así. Pero yo siempre he tenido una experiencia bastante mala con esto